Hoy en Factor Desconocido, entrevista exclusiva con el investigador Pascal Opresti, quien con su investigación logró exponer a la luz pública fotografías apócrifas de un supuesto ovni. También en exclusiva la entrevista con el ingeniero Arturo Robles Gil, autor de estas fotografías. Hace aproximadamente 4 años se presentaron unas fotografías que al parecer eran extraordinarias. El autor, el ingeniero Arturo Robles Gil. En estas fotografías se muestra un objeto circular con una superficie al parecer dorada. Lo interesante en este entonces de las fotografías y que provocó gran atención de los investigadores fue la parte inferior de este supuesto ovni, ya que se logra apreciar una especie de luz roja que, según el ingeniero Arturo Robles Gil, daban vueltas y que al parecer era el modo de sustentación de este objeto. Uno de los investigadores que presentó este caso fue el licenciado Jaime Maussan, quien en nuestras instalaciones de Canal 14 mostró a todos los televidentes queretanos estas fotografías. Tal fue la expectativa con estas fotos que inclusive se colocaron en uno de los pósters oficiales del Tercer Congreso Mundial OVNI en Acapulco. Pero la sombra del fraude era cada vez más intensa en estas fotos, debido a que el objeto en cuestión se presenta en un fondo totalmente oscuro y sin ningún punto de referencia. Estos cuestionamientos fueron señalados enfáticamente por el señor Pascal Opresti, quien fue en este caso pieza clave para la investigación y esclarecimiento de este caso. El equipo de investigación de Factor Desconocido se trasladó a la Ciudad de México para tomar de primera mano las conclusiones del investigador Pascal Opresti. Pero dejemos que él mismo nos cuente los inicios de este tan polémico caso. Pues el motivo principal por el que estamos aquí es un caso que dio la vuelta a nivel nacional e internacional, que es el del señor Arturo Robles Gil. Nos quisiera platicar cuáles son los inicios de este caso. Arturo Robles Gil en el año 1999 empezó a presentar una serie de fotografías con otros canales de televisión en México, y tanto así que eran tan bonitas las fotos que dieron la vuelta al mundo. Es decir, prácticamente llegaron hasta Europa, no alcanzaron a dar la vuelta al mundo, pero llegaron a Japón, al Oriente, estuvieron en Estados Unidos, en México, en todo México. Se hablaba mucho de estas fotos como las mejores fotos del fenómeno ovni, y él era la persona que decía que tomaba esas fotos, ¿no? Que había visto estos ovnis. Pues cuando empecé más de cerca a estar con él y empecé a ver lo que él realmente estaba presentando en la televisión y todo eso, lo conocí personalmente, pues llegamos a tener unos programas de televisión inclusive donde él presentaba sus fotos y yo estaba ahí presentando otras evidencias porque me involucré un poquito en el tema. Pues creo que con Arturo Robles Gil me involucré mucho más de lo que me tenía que involucrar, porque me di cuenta que sus fotos no eran como montadas, no eran fotos, pero no había punto de referencia, y si había algunos puntos de referencia estaban como sospechosos, ¿no? Fue cuando empecé a sospechar un poquito de Arturo Robles Gil, y pues nada, no podía hacer nada porque no tenía evidencias. Él sus fotos no se las daba, no daba los negativos, no se lo entregaba a nadie para que se hagan análisis, y no se podía hacer más nada, hasta que un día que esto sucedió en el 2000. En lo que estamos hablando fue del año 1999. Inclusive se organizó un congreso en Acapulco donde participaron personalidades de diferentes partes del mundo, donde personalidades conocidas en el fenómeno OVNI a nivel mundial han llegado a este país,
donde en este congreso, en el año 1999, en diciembre, Arturo Robles Gil diseñó, o fue el póster oficial del congreso, la foto de este famoso ovni, ¿no? Y con la portada de Arturo Robles Gil, otra persona más que se llama Sergio Ruiz, y por supuesto el señor Jaime Maussan, que fue el coordinador de este congreso en el año 99. Fue cuando este ovni ya empezó un poquito a darse a conocer más mundialmente. Entonces esta fotografía que se presentó, este póster que se presentó oficialmente, estos videos que presentaba él, de fotos montadas, todo, pues la expuso en este congreso. Ahí inicia la investigación sospechosa de empezar a llegar un poquito más al fondo de quién era Arturo Robles Gil. No sabíamos que era fotógrafo. Yo una persona no sabía que era un fotógrafo. Entonces me acerqué un poquito más a él, empezando a checar, a investigar. Y pues en abril del año 2000 fue cuando recibí una carta en mi oficina, anónima, diciendo que había testigos, que se comprobaba que había evidencias que lo de Arturo Robles Gil era falso, y que me anexaban un artefacto, me anexaron en este sobre un artefacto de procedencia china, donde se sospechaba que la fotografía de Arturo Robles Gil estaban montadas con ese artefacto, estaban logradas con ese artefacto. Entonces fue cuando tomé más en serio la investigación, y pues me puse a trabajar en ese caso especialmente, y con ese artefacto logré sacar unas fotos digitales, y estas fotos digitales pues se parecían muchísimo a las fotos que Arturo Robles Gil montaba arriba de estos edificios, ¿no? Las fotos famosas que estamos platicando.